¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bueno, ya retomando las clases, habíamos quedado en el tema de relaciones estequiométricas. Mencionábamos la relación mol-mol, relación masa-mol, relación mol-masa y el día de hoy vamos a ver relación volumen-volumen. La siguiente clase vendría a ser la última en el tema de relaciones, que es la relación volumen-masa. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a ver la penúltima relación, que es volumen-volumen. En esta relación, tomar en cuenta mucho esto. Los datos y la incógnita van a ser expresados en litros. Los litros son unidades de medida del volumen y los litros está expresado por la letra L mayúscula, ya sea para un gas o para un líquido. Para realizar las relaciones estequiométricas tenemos que tomar en cuenta tres cosas. La primera, la que les mencionaba hace un momento, los datos, la incógnita, incluso el resultado van a estar expresadas en litros. Todos los datos, incógnitas y resultado tienen que estar expresadas en litros. Si recordamos las pasadas relaciones estaban expresadas en moles, en gramos o por decirles más. En este caso van a estar expresadas en litro. La segunda cosa que no tenemos que olvidar es la relación estequiométrica. Cuando yo vea o tal vez escuchen hablar en algún momento de estequiometría, simplemente se refiere a una reacción química. Cualquier reacción química. La palabra relación, por ejemplo, si estamos hablando de una reacción química, tengo un reactivo más otro reactivo. Puede haber hasta 3 reactivos. Vamos a generar un producto y un segundo producto. ¿Qué hace referencia a la palabra relación? Vamos a recordar, ¿por qué nos dice relación volumen-volumen o relación masa-volumen que hemos ido viendo anteriormente? Relación. Van a relacionarse los componentes de la reacción. Pueden relacionarse, qué sé yo, el primer reactivo con el primer producto, el segundo reactivo con el primer producto, o tal vez así. Podrían relacionarse el segundo reactivo con el segundo producto. Todos van a irse relacionando unos con otros. De ahí viene la palabra relación, en este caso volumen-volumen. Todos van a irse relacionando entre sí. Ahora, la tercera cosa que tal vez no tenemos que olvidar en esta relación más que todo, porque la segunda se maneja para todas las relaciones. Para esta relación exactamente es que los componentes o las sustancias que van a participar para reaccionar van a ser gases, tienen que ser sustancias gaseosas, no pueden ser sustancias sólidas o sustancias líquidas. Por ejemplo, siempre manejábamos en la mayoría al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico está en estado líquido. No podemos hacer una relación volumen-volumen con líquidos o sólidos. Siempre con gases. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. La pasada clase les había dado una pequeña tarea de investigación o una actividad algo didáctica para que averigüen ciertas cosas, y en una de ellas estaba dibujar este proceso para la obtención del amoníaco. Este es el amoníaco, el NH3. ¿Por qué les daba esta tarea? Para poder tal vez comprender la relación volumen-volumen. En la relación, o más que todo en química, el cálculo, como lo han visto, siempre realizábamos una regla de 3. Multiplicábamos, dividíamos y teníamos el resultado, o simplemente multiplicábamos y tenemos el resultado. Los cálculos son inmediatos y fáciles. Acá tal vez lo más difícil que lo pueden ver es la interpretación de la pregunta, saber interpretar qué está pasando en la reacción. Es por eso que estoy realizando este ejemplo, para que tal vez un poquito abran su imaginación de cómo ocurre una reacción y poder interpretar tal vez con esto bien las posteriores preguntas o posteriores temas que vamos a avanzar en este año. Vamos a tomar como ejemplo al hidrógeno y al nitrógeno. ¿Por qué? Porque estos dos son gases, ¿ya? Son compuestos gaseosos. Estamos en relación volumen y solamente tenemos que trabajar con gases. Vamos a agarrar al hidrógeno y al nitrógeno. ¿Para qué? Para obtener amoníaco, el NH3. ¿Qué hacíamos?
Cuando veíamos una reacción, lo primero que hacíamos es igualar la reacción. Acá tenemos reactivos, productos. Reactivos, 2 hidrógenos. Acá tengo 3 hidrógenos. Acá tengo 2 nitrógenos. Acá tengo un nitrógeno. Acá tengo 2. Si acá le aumento 2, siempre el número pequeño, el número 2, el 1 ya se sobreentiende. 2 por 1 para el nitrógeno, 2. Acá tengo 2, está igualado. 2 por 3, 6. Hidrógenos, acá ¿cuántos hidrógenos tenemos? 2. Para que sean 6, le multiplicamos por 3. Y acá, para no perder la costumbre, vamos a anotar el número 1, ¿ya? Acá. Ya tenemos igualada la reacción, pero como verán, todo lo que nos rodea, incluso este marcador o los alimentos que llegan a nuestra mesa o lo que vamos a comprar, sufren un proceso anterior. No simplemente unimos dos cosas y ya tenemos de por sí un producto. Sufre todo un proceso para llegar a un producto determinado. Y eso es lo que vamos a ver para hacerlo algo más didáctico esta clase y no verlo como las anteriores. Si bien hemos dado ejemplos para que se pueda comprender, algo vamos a ver algo más profundo, ¿ya? Que es el área de procesos. Vamos a mezclar hidrógeno y nitrógeno para formar amoníaco. ¿Acá dónde entra el volumen? Antes de entrar al tema del proceso. ¿Recuerdan anteriormente esta parte? A ver qué podemos hacer. Reaccionar calcio y oxígeno para formar el óxido. Acá igualamos, a ver, 2, 2. Ya, está igualada la reacción. ¿Qué hacíamos en la relación mol-mol? Estamos recordando simplemente. Tenemos esta reacción cualquiera. En relación mol-mol, este numerito era el coeficiente, ¿verdad? Para igualar. Pero ¿qué también era este numerito? La cantidad de moles. Acá, si acá es 2, entonces tenemos 2 moles ¿de qué? De calcio. Acá asumimos que hay 1. Acá, ¿cuántos moles de oxígeno hay? 1 mol. Este numerito grande. 1 mol ¿de quién? De oxígeno. Acá, los moles. Tenemos 2 moles, este numerito grande, aparte de llamarse coeficiente, también era la cantidad de moles. 2 moles ¿de quién? Solo del óxido de calcio. Para la relación volumen-volumen vamos a realizar la misma idea, la misma. Vamos a llamar a estos numeritos volúmenes. Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3, el número grande, litros, expresado siempre en litros. El nitrógeno, ¿cuántos litros tiene? El número grande, 1 litro. Vamos a generar ¿cuántos litros de amoníaco? El número grande, simplemente lo bajamos, 2 litros ¿de qué? Del amoníaco. Ojo, estos 2 litros es solo del amoníaco, este 1 litro es solo del nitrógeno. Por eso lo pongo debajo de cada uno de ellos. Entonces estamos manejando la misma idea de la relación mol-mol. ¿Recuerdan? Solamente bajábamos los números y anotábamos la palabra mol. En este caso estamos trabajando con volumen, es decir, con litros. 3 litros de hidrógeno van a reaccionar con 1 litro de nitrógeno. Es así como van a tal vez interpretar más adelante las preguntas, ya que vamos a entrar a un tema mucho más adelante, a gases, que tienen que dominar la interpretación de la pregunta. 3 litros van a reaccionar con 1 litro de nitrógeno. 3 litros de hidrógeno va a reaccionar con 1 litro de nitrógeno. Para formar 2 litros ¿de qué? De amoníaco. Ahora sí, vamos a ver la parte de procesos, algo rápido para tal vez, como les mencionaba, hacerlo más didáctica la clase. Procesos, es como en medicina. La medicina tiene varias ramas o especialidades, mejor dicho, así pediatría, cardiología y demás. La química también tiene ramas y una de las ramas es el proceso. O sea, cualquier químico, qué sé yo, puede especializarse en el tema de procesos, netamente a la reacción química y a cada sección que comprende este proceso. ¿Por qué vamos a hablar de la obtención del amoníaco?
el NH3, porque en nuestro país tenemos una planta para la obtención de amoníaco que se encuentra entre Cochabamba y Santa Cruz, que está en Bulobulo. Es decir, que esta planta lo tenemos en nuestro país. Es por eso que vamos a hablar un poquito de esto. De que esté funcionando, no sé muy bien, creo que no, pero ya se ha inaugurado. La idea es que estamos obteniendo un producto y ese es mucho. Como les mencionaba, no es simplemente que aparezca este marcador, sufre un proceso y ese proceso hay que saberlo tal vez, considerar. En este caso, nuestro país, imagínense, está produciendo amoníaco. Ahora sí, vamos al tema del proceso. Les voy a explicar el proceso general, ya que la planta en sí, en Bulobulo, es una planta inmensa que tiene varias secciones, varias torres y demás. Esta es una planta muy sencilla que vamos a explicar. Vamos a hacer reaccionar, por ejemplo, yo tengo esto, ¿qué mencionabas anteriormente? Los primeros datos, ¿de dónde sacábamos? De nuestra tabla periódica, ¿no ve? O cuando les hablaba del pan, queríamos hacer pan y teníamos que mezclar harina con azúcar, pero no sabíamos cuánto, entonces agarrábamos un recetario y veíamos, vamos a mezclar 2 gramos de harina con 1 gramo de azúcar. Nuestro recetario en ese entonces era nuestra tabla periódica. En este caso, nuestro recetario va a ser esto. Voy a hacer reaccionar cuántos litros de hidrógeno. Acá está. ¿Cuántos litros de hidrógeno? 3. 3 litros de hidrógeno con 1 litro de nitrógeno. El hidrógeno y el nitrógeno se encuentran en estado gaseoso. Ojo, estamos en relación volumen-volumen. Para poder diferenciar un gas, un sólido y un líquido, acá vamos a colocar. Muchos de los libros, o la mayoría, ya no los anotan. En los antiguos libros sí, se veía mucho esta denotación. Si acá yo anoto, qué sé yo, una S, acá representan los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Si acá veo una S, entonces este compuesto es sólido. Si acá veo una L, entonces este compuesto es un líquido. Si acá notamos una G minúscula, este compuesto es un gas. Acá están participando gases porque estoy realizando una relación volumen-volumen. No puedo participar gas con sólido. En sí se puede hacer la reacción, pero solo nos estamos centrando en volumen-volumen. Ojo, no siempre van a tener gas con gas, van a tener gas con sólido, que sí se da la reacción, pero en este caso no tenemos que usar gases. Vamos a mezclar hidrógeno con nitrógeno. Esto es lo que ocurre en la planta que está en Cochabamba y Santa Cruz, o en Cochabamba y Santa Cruz. El hidrógeno y el nitrógeno van a pasar por las tuberías. Este azul son tuberías, ¿ya? Vamos a abrir una llave como de las pilas y empieza a chorrear el agua, ¿verdad? Vamos a abrir las llaves y el gas va a empezar a salir de ambos. Voy a mezclar, los 3 litros van a salir de hidrógeno, 1 litro de nitrógeno va a salir y se va a dirigir a la primera sección, a un compresor. ¿Qué es un compresor? El compresor realiza o tiene la finalidad de comprimir, es decir, de achicar. Por ejemplo, acá tengo una esponjita. Vean esta esponjita, digamos que pesa 2 gramos. Yo lo voy a comprimir, vean, lo estoy comprimiendo. ¿Qué está pasando con la esponja? Inicialmente está así, pesa 2 gramos. Si lo comprimo, reduce su volumen, ¿verdad? Ya no está grande en sí, perdón la palabra, pero sigue pesando 2 gramos, simplemente lo estoy comprimiendo. Es acá, el compresor hace la misma, tiene esa finalidad. Va a comprimir el gas de hidrógeno con el gas nitrógeno, lo va a reducir su volumen. Y al reducir el volumen de algo, o cuando apretamos algo fuerte, qué sé yo, ustedes están apretando una moneda o están jugando con una moneda, o qué sé yo, varias cositas, se empieza a calentar su mano o la palma de su mano y ejercen una presión. Es lo mismo que va a pasar en el compresor, va a aumentar la temperatura y eso va a facilitar la reacción. Acá no está ocurriendo la reacción, es como si yo estoy apoyada al pizarrón, simplemente están juntitos, pero no han reaccionado. Acá por eso está 3 litros de hidrógeno con
con 1 litro de nitrógeno. Acá simplemente se va a comprimir. Va a salir por la tubería, acá va a salir. Esto es lo que ocurre en la planta de Buro Buro. Y se va a dirigir ¿a dónde? A un convertidor. En este convertidor es donde recién ocurre la reacción, es decir, la obtención del amoníaco. Antes tienen que comprimirse, tenemos que elevar su temperatura, tienen que estar demasiado calientes y reducir su volumen. Van a salir por el tubo y van a dirigirse a un convertidor. Este convertidor es donde va a ocurrir la reacción. ¿Qué hace un convertidor? Están juntitos así, como yo y el pizarrón, están juntitos, el hidrógeno y el nitrógeno. El convertidor va a llegar a un momento en que los va a separar, hidrógeno y nitrógeno. Y nuevamente los va a unir, pero en la unión va a formar ya o va a reaccionar ya el amoníaco. Ya vamos a tener el amoníaco. Es decir, que acá van a estar juntitos. Los van a separar y los van a volver a juntar y ahí es donde va a ocurrir la reacción. ¿Por qué les hablo del convertidor? Tal vez ustedes digan, no, nunca vamos a ver un convertidor. Eso no es cierto. El convertidor nosotros, si no lo podemos ver, lo usamos para nuestro bien o lo usan para nuestro bien. ¿Por qué les digo esto? El convertidor lo tienen todos los coches, todos los automóviles, micros, taxis, minibuses, lo que quieran llamar. El convertidor están en los coches, en la parte de abajo. ¿Qué hace el convertidor de los coches? Está en la parte de abajo, digamos que está acá. Y acá está el coche, qué sé yo, ¿ya? El convertidor hace que los gases que nos afectan a nosotros, esos humos negros que a veces botan los micros, no sé si han visto humos negros que a veces nos tiene un olor horrible. El convertidor hace que esos gases que van a ingresar al convertidor, el convertidor van a estar juntitos, los va a separar y los va a convertir en gases no tan nocivos a nosotros y al medio ambiente. Por ejemplo, uno de los gases que producen los automóviles es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es muy dañino para nosotros y para el medio ambiente. Es decir, que el motor empieza a generar estos gases, entra al convertidor en todos los coches. El convertidor, ¿qué hace? Los separa, los vuelve a unir, es decir, que ahí ocurren unas ciertas reacciones químicas y bota el dióxido de carbono. Acá sale el dióxido de carbono, acá entra el monóxido. Vean, ha sufrido una reacción química, es decir, que en sus coches, si tienen algún coche, está realizando esa pequeña parte, ese convertidor, una reacción química. El dióxido de carbono es también nocivo, pero no nos afecta tanto a nosotros ni al medio ambiente, pero sí es nocivo. Pero el convertidor vuelve un gas demasiado nocivo a algo mucho menos, le baja el nivel, ¿ya? Es decir, que todos los automóviles tienen este convertidor. Cuando el convertidor no sirve es porque los coches empiezan a botar humos negros, esos humos que tienen un olor bien feo a gasolina y demás, es porque su convertidor no está funcionando, no está realizando esa reacción química de convertir el dióxido de carbono, el monóxido de carbono en dióxido de carbono. Es por eso que, como verán, todo es gracias a una reacción química. Sus coches tienen este convertidor y dentro de este convertidor se realiza esta reacción química de convertir un gas muy nocivo a un gas no tan nocivo, que no nos hagan daño a nosotros ni al medio ambiente, si no la ciudad estaría, imagínense, terrible. Es por eso que les hablo de este ejemplo, para que tal vez asimilen también con los coches. Luego de pasar del convertidor, acá yo ya tengo el amoníaco, ya tenemos el amoníaco, es aquí donde ocurre la reacción. Como les mencionaba, en sus coches ocurre esa reacción. Sale por la tubería, viene acá y se dirige ¿a dónde? Al condensador. El condensador, también vamos a darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando se están duchando en la habitación o en el cuarto, o como quieran llamarle, está la ducha, ustedes están duchando. Empiezan a abrir la llave y sale mucha agua caliente. Cuando se genera agua caliente empieza a salir vapor, ¿verdad? Empieza a llenarse toda la habitación de vapor.
empieza a calentarse, o cuando vamos al sauna, empieza a calentarse toda la habitación. El vidrio o la ventana en la mayoría nunca se calienta, la mayoría es muy difícil de calentar el vidrio, a menos que esté expuesto muchas horas al sol. Solo el sol tal vez lo podría calentar, pero el vidrio o las ventanas no se calientan fácilmente, es decir, que aunque se bañen, el vidrio va a estar frío, mientras que lo demás, toda la habitación va a estar caliente, porque si ustedes están bañando con agua muy caliente y está generando vapor. Este vapor va a llegar a su ventana, va a llegar acá. Va a llegar un momento en que van a salir de la ducha y ustedes van a ver gotitas, van a estar chorreando gotitas. Eso es condensación, pasar de un estado gaseoso a un estado líquido. Y el condensador es un instrumento o un recipiente, lo llamaremos así, frío, totalmente frío. A este recipiente entra el gas. Como está frío, se va a ponerse en contacto de ese recipiente frío y va a empezar a salir gotas, en este caso gotas de amoníaco. Está entrando gas de amoníaco. Va a entrar a un condensador. El condensador pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. Es decir, que el gas de amoníaco lo va a convertir en líquido y va a salir acá. En este recipiente vamos a tener amoníaco, pero en estado líquido. Esa es la única función del condensador, que nosotros lo vemos a diario. Cuando nos duchamos estamos viendo esa transformación de la materia de un estado gaseoso a un estado líquido. Se está condensando. Ahora, en una reacción química no siempre es algo bueno. O sea, ¿por qué las plantas fracasan? Como les mencionaba, esta es la planta de bulo bulo, realizan todo este proceso para obtener el amoníaco. Pero en las plantas, el fracaso, para que cierren las plantas, o en los noticiosos dicen, no, la planta no ha funcionado, han gastado tanto dinero y no está funcionando. ¿Por qué? En una reacción química no todos reaccionan, es decir, que los 3 litros de hidrógeno con 1 litro de nitrógeno no van a reaccionar completamente. Es decir, que por acá arriba va a salir lo que no ha reaccionado. Es decir, solo hidrógeno y nitrógeno, otra vez juntitos, pero no han reaccionado. Están juntitos, pero sin reaccionar. Entonces van a ir por la tubería y van a volver a esta otra tubería y van a volver a entrar al convertidor para volverlos a hacer reaccionar, forzarles. Tienen que reaccionar completamente. Van a salir y nuevamente va a haber otro tanto que no ha reaccionado, entonces va a volver a la tubería y lo vamos a volver a meter al convertidor en donde lo vamos a hacer reaccionar. Es por eso que fracasan las empresas o las plantas de obtención de un cierto producto, es porque no se obtiene un producto determinado, algo grande. Por ejemplo, acá estoy metiendo 3 litros y 1 litro y estoy sacando solo 2 litros. Es algo poquito, tenemos que obtener algo grande, de mayor cantidad, si no la planta no va a abastecer. Entonces, esto es lo que ocurre en la planta que tenemos nosotros en bulo bulo. Ahora, ¿qué es el amoníaco? ¿Por qué les hablaba del amoníaco? El amoníaco está en un recipiente. El amoníaco líquido lo tenemos en un recipiente. Ese recipiente lo vamos a llevar a otra planta. En esa planta se va a poner en contacto, ahora sí, ese amoníaco lo vamos a tener encerrado. Lo vamos a poner en contacto con carbón. Va a pasar a otros procesos, qué sé yo, para obtener la urea. La urea es uno de los, tal vez el producto que ha resaltado más esta planta, que es la urea. La urea vendría a ser un fertilizante, ¿ya? Los fertilizantes sirven para darle calidad a la tierra, para que los alimentos crezcan con mayores nutrientes. Por ejemplo, no sé, cuando ustedes estaban chiquitos o sus tías, sus mismos papás les decían, ¿por qué no estás creciendo? No te estás alimentando. Esa es la idea. La urea alimenta a la tierra para que sea de mayor calidad y las plantas crezcan demasiado grandes. Y hoy en día se está hablando mucho el tema de los alimentos y demás. Como verán, todos los alimentos que nos llegan
tienen fertilizantes hechos de químicos, que es el amoníaco. En sí, todos los químicos son dañinos, algunos nos causan daños a largos plazos y otros a corto. La urea es un químico, también nos causa daños, pero a muy largos plazos, ¿ya? Es por eso que no muchos entran en tanta controversia como había hace muchos días de los transgénicos que usan otro tipo de fertilizantes mucho más dañinos. Este vendría a ser algo no tan dañino, ¿ya? La urea, que nosotros también los producimos. La urea nosotros, bueno, se encuentra en la orina, ¿ya? Es el principal componente de la orina, de todo ser vivo. Entonces nosotros sí, por eso los animalitos su excremento lo utilizan para abono, ¿verdad? Porque ese abono o ese excremento tiene urea. Es así que nosotros mediante químicos y demás obtenemos la urea. Ya no utilizamos, o ya no en los campos grandes, ya no utilizan los excrementos de los animalitos. Empiezan a realizar químicamente y obtienen su urea ya en bolsitas y todo bien bonito. El amoníaco no solo simplemente se obtiene urea, también podemos hacer, tiene muchas utilidades. Podemos hacer explosivos, que deberíamos hacerlo en nuestro país, cosa que no lo hacemos con gran calidad, siempre son exportados. Sería muy bueno que, bueno, lo piensen para hacer explosivos. Nylon, también los nylons, si bien hacemos, no tengo muy bien entendido, no producimos nylon, el tema de plásticos que tiene mucha ganancia, ¿ya? Pero la urea es el principal, o el amoníaco es el principal componente para la formación de varios productos. Se puede obtener varios productos a partir del amoníaco. En este caso, en la planta de Bulo Bulo hay dos plantas, una de la obtención del amoníaco y otra planta de la obtención de urea, es decir, del fertilizante. Ahora, ¿por qué les hablaba del proceso? Lamentablemente aquí en La Paz no vemos una planta así grande. La única que les podría mencionar, la que lo han visto tal vez o ahora se enfoquen más en eso cuando vayan al centro, es la planta de la cervecería. No sé si han visto unas torres inmensas, unas torres grandes. Esas torres grandes vendrían a ser, qué sé yo, podría ser un convertidor, podría ser un condensador, y ahí están unidos simplemente a tuberías, puras tuberías. Dentro de las instalaciones ahí está todo lleno de tubos, y ahí empiezan a suceder las reacciones, se los comprime, se los vuelve a separar, volvemos a fermentar, todo pasa un proceso. Si bien nosotros hemos visto simplemente, vamos a hacer reaccionar esto con esto para obtener esto. Para que suceda la reacción, miren, pasa por todo un proceso. Ojo, este no es toda la planta, es una planta muy reducida para poderles explicar. ¿Y por qué les mencionaba el convertidor? Es algo que nosotros o el mundo lo utiliza para no irnos contaminando cada vez más. Bueno, chicos, vamos con el siguiente ejemplo. Ya habíamos visto el proceso del amoníaco. Ya sufre todo este proceso. Ahora lo vamos a plasmar en una pregunta para poderla interpretar. Me dice, se desea obtener amoníaco a partir de nitrógeno y hidrógeno mediante el siguiente proceso. Ya sabemos que sufre todo este proceso. Mezclamos hidrógeno con nitrógeno para obtener amoníaco, el NH3. ¿Qué me pide? Inciso A, calcular el volumen del nitrógeno o qué volumen de nitrógeno será necesario para reaccionar con 48 litros de hidrógeno. Inciso B, ¿qué volumen de amoníaco se obtendrá? Vamos con el primer inciso. Cuando les dé más de dos incisos o más de dos incisos, enfóquense siempre en el primero, ¿ya? Olvídense del segundo. El segundo no va a influir en la respuesta del primero, ¿ya? Entonces, olvídense del inciso B, enfóquense en el inciso A. ¿Qué volumen de nitrógeno será necesario para reaccionar 48 litros de hidrógeno? Vamos a poner acá solución, ¿ya? Acá tenemos nuevamente el inciso A. Colocamos acá solución. Solución. Vamos a solucionar el problema.
Nos sacaremos los datos. Datos. Acá tenemos los datos. ¿Qué datos tenemos? Volvemos a leer. Se desea obtener amoníaco, ya, mezclando nitrógeno e hidrógeno mediante el siguiente proceso. ¿Qué volumen de nitrógeno? ¿Qué volumen de nitrógeno? Me está hablando del volumen del nitrógeno. ¿Qué? Entonces esa vendría a ser nuestra incógnita. ¿El volumen con qué letra se expresa? La masa se expresa con la letra M. La gravedad se expresa con la letra G. El tiempo con la letra T. ¿El volumen con qué letra se expresa? Con la letra B. ¿El volumen de qué nos está pidiendo? Del nitrógeno. Acá le pondremos del nitrógeno. Del nitrógeno. Así, ¿les parece? Volumen del nitrógeno. Esta vendría a ser mi incógnita. ¿Qué volumen de nitrógeno será necesario para reaccionar con 48 litros de hidrógeno? Me está dando un dato. 48 litros ¿de quién? De hidrógeno. Ese dato lo vamos a anotar acá abajo. 48 litros. 48 litros. Perdón, litros. ¿De quién es estos 48 litros? De hidrógeno. Litros de hidrógeno. Perdón, acá, hidrógeno. Me está hablando de litros. Litros. ¿A qué también hace referencia la denominación litros o esta letra L? A volumen. Entonces acá lo vamos a aumentar. El volumen, acá una B, volumen, va a ser igual a 48 litros ¿de qué? De hidrógeno. Acá lo arreglaremos. ¿Volumen de qué? De nitrógeno. Nos está pidiendo el volumen de nitrógeno. El volumen en litros, pero no sabemos la cantidad numérica que nos está pidiendo. ¿Qué volumen de nitrógeno será necesario para reaccionar con 48 litros de hidrógeno? Ahora vamos a la reacción. Ya sabemos qué reacción vamos a emplear. Acá tenemos la reacción. Tenemos nitrógeno más hidrógeno para formar amoníaco. Ya tenemos igualado. 1 por 2, 2 nitrógenos. Acá tenemos 2 nitrógenos. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 6 de hidrógeno. Está igualada nuestra reacción. Nos centremos en la pregunta. Nos habla de quién? Del nitrógeno y del hidrógeno. Por eso es necesario sacarse los datos. Solamente nos está hablando del nitrógeno y del hidrógeno, es decir, solo de estos dos. No me interesa esto. Sí se va a formar amoníaco, pero en este caso, en el inciso A, solo me habla de dos componentes o de dos sustancias, nitrógeno e hidrógeno. ¿Qué habíamos hecho en la pizarra hace un momento? Estos numeritos que están por delante son los coeficientes, sirve para igualar la reacción, pero en la relación volumen-volumen también hace referencia a su volumen. Lo vamos a anotar. Acá tengo nitrógeno. Este nitrógeno, ¿qué volumen tiene? Tiene 1 litro. Y litro se expresa por la letra L, L mayúscula. Vamos con el siguiente, con el hidrógeno. ¿Cuántos litros tiene en esta reacción el hidrógeno? Tiene, fíjense el número grande, 3 litros. Ahora, vamos con el amoníaco, aunque no nos pide, pero lo vamos a realizar, porque ya tenemos acá. El número grande, fíjense el número grande, de color verde. ¿Cuántos litros tiene el amoníaco? 2 litros, ya está completado. Para poder responder a nuestra pregunta, simplemente vamos a usar los datos que nos menciona, es decir, que nos vamos a enfocar simplemente en el nitrógeno y en el hidrógeno. Vamos a anotar estos datos, los vamos a plasmar acá abajo, como hemos ido realizando siempre, obteniendo una simple regla de 3. ¿Qué vamos a anotar acá? Volumen de nitrógeno. Acá me dice volumen de nitrógeno. No tengo. Entonces, debajo del nitrógeno yo voy a poner una X. Esa X la idea es hallarlo. Acá vamos a poner X. X de nitrógeno. Es decir, que el nitrógeno no lo tengo. Vean, por eso yo pongo X debajo del nitrógeno. Pero acá me habla que 48 litros. ¿48 litros de qué? De hidrógeno.
Entonces, debajo del hidrógeno vamos a poner 48 litros. Perdón, acá, van a disculpar, 48 litros. 48 litros de hidrógeno. Como verán, se ha formado como siempre una simple regla de 3. Volvemos a leer para poder interpretar qué volumen de hidrógeno, acá con la reacción ya vamos a hacer, qué volumen de hidrógeno será necesario para reaccionar con 48 litros de nitrógeno. Es como si les dijera, por ejemplo, están trabajando en la planta de Bulo Bulo y cada día, cada mes, cada año meten para obtener amoníaco 3 litros de hidrógeno y 1 litro de nitrógeno, para obtener, qué sé yo, 2 litros de amoníaco, toda la vida. Pero un día llega su jefe y les dice, ¿sabe qué? Yo tengo 48 litros de hidrógeno. Acá ya cambiaría, tengo 48 litros de nitrógeno, de hidrógeno, perdón. ¿Cuánto necesito de nitrógeno para que reaccione? Eso es lo que me está preguntando. Yo ahora ya no voy a meter 3 litros, voy a meter 48 litros, pero no sé cuánto voy a meter de nitrógeno. Eso es lo que tenemos que hallar. Su jefe les va a decir que calcúleme eso y ustedes van a estar ahí perdidos y simplemente se forman una regla de 3, en donde los primeros datos de dónde salía de la igualación. Estamos relacionando los primeros dos reactivos. Entonces vamos a realizar una regla de 3. Acá le vamos a poner una regla de 3. Vamos a realizar o vamos a multiplicar o dividir, que nos hace muy sencillo ya para nosotros. X, regla de 3, X va a ser igual a, vamos a multiplicar 48 por 1 litro. Anotamos acá 48. Primero 48, pero ¿de quién es ese 48? Del hidrógeno. Entonces lo vamos a describir tal como está. Le vamos a dar su nombre y apellido. 48 litros. Litros. ¿Pero de quién es? Del hidrógeno. Así. Por 1 litro. ¿Este 1 litro de quién es? Nos fijamos hacia arriba, es del nitrógeno. De igual manera le vamos a dar su nombre y apellido. 1 litro, perdón acá, 1 litro ¿de quién? Del nitrógeno. Lo vamos a dividir sobre 3 litros. 3 litros ¿de quién? De hidrógeno. De igual manera le vamos a dar su nombre y apellido. 3 litros. 3 litros ¿de quién? De hidrógeno. ¿Ya está? Ahora sí, simplificamos unidades. Vamos a simplificar unidades. Con otro colorcito, litros de hidrógeno, con litros de hidrógeno se va. Entonces, ¿qué me queda? Empezamos a multiplicar. 48 por 1 sobre 3. A ver, calculen. 48 por 1 sobre 3 es, X va a ser igual a 16 litros. ¿Litros de qué? ¿Qué me queda en las unidades? Litros de nitrógeno. Litros. Acá lo vamos a anotar, nitrógeno. Ya tenemos la cantidad de litros de nitrógeno que van a reaccionar. Entonces ahora sí le puedo responder a mi jefe o al profesor o a quien sea. Voy a hacer reaccionar 16 litros con 48 litros para obtener cierta cantidad de amoníaco. Les voy a repetir. Toda la vida ustedes meten 1 litro de nitrógeno, 3 litros de hidrógeno. Toda la vida. Un día llega su jefe y les dice, no, yo quiero meter ahora 48 litros, pero no sé con cuánto vamos a meter de nitrógeno. Entonces eso es lo que realizamos en esta parte de estequiometría. Por eso, como les mencionaba, es una parte muy importante, es lo que realizan en las plantas esta clase de cálculos para aumentar su producción, como les hablaba de la cantidad de pan, si me va tan bien y realizo 10 panes, al día siguiente como he vendido todos los panes, les ha gustado, entonces voy a aumentar obviamente la cantidad y voy a ir aumentando ciertas cantidades, ya sea de harina o de azúcar. Es la misma idea que ocurre en todos los procesos que llegan a nuestra mesa o a cualquiera, como les mencionaba, los marcadores y demás. Ahora vamos con otro inciso, el inciso B. Acá me menciona el inciso B.
¿Qué volumen de amoníaco se obtendrá? Acá tenemos el inciso B. ¿Qué volumen de amoníaco se obtendrá? Entonces, nuevamente, para poder asimilar ya mejor, para ir practicando para los siguientes temas. Solución. Vamos a poner acá solución. Del inciso B, solución. 2 puntos. ¿Qué habíamos hecho hace un momento? Siempre sacamos los datos a un extremo. Acá vamos a poner datos. 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 2 puntos. ¿Qué datitos tenemos? En el inciso B simplemente me pregunta, ¿qué volumen de amoníaco se obtendrá? Si recordamos en el pizarrón, el amoníaco no tenía ningún símbolo acá abajo. ¿Recuerdan? Acá abajo hemos puesto gaseoso, gaseoso. Acá por el tema de que no se puede anotar muy pequeñitos, no, ya no lo he puesto, pero ya les había explicado. Solo participan en la relación volumen-volumen elementos o sustancias gaseosas. Hemos relacionado inicialmente el primer reactivo con el segundo reactivo. Y en el proceso les mencionaba que me salía un amoníaco líquido, ¿verdad? Por el tema de la condensación. Sufre de estado gaseoso, pasa a un estado líquido y lo almacenábamos. Ese estado líquido, en este caso, vamos a suponer que el amoníaco sale en gas, ¿ya? No está saliendo en estado líquido. Ojo, si sale en estado líquido, si acá vemos en las prácticas, en sus prácticas, ven acá una L en pequeñito, ustedes colocan, no se puede realizar una relación volumen-volumen. ¿Por qué? Porque solo participan compuestos gaseosos o gases. En este caso, el amoníaco, por ejemplo, está en estado líquido. Entonces lo dejan ahí. En este caso vamos a suponer que el amoníaco no sufre la condensación, está en estado gaseoso. Es por eso que me pregunta, ¿qué volumen de amoníaco se obtendrá? Ahora sí, vamos a anotar nuevamente los datos. ¿Los datos de qué? De la pregunta, del inciso A, porque en la pregunta, fíjense, no me da ningún dato. Entonces vamos a manejar siempre los datos que nos da, ya sea en el inciso A o en el inciso B, o en sí en la pregunta, ¿ya? En este caso solamente me mencionan datos en el inciso A, es por eso que lo vamos a volver a plasmar en el inciso B. Me dice qué volumen de hidrógeno, los datos, datos conocidos, a reaccionar con 48 litros de hidrógeno. Esos 48 litros lo vamos a mantener. ¿Volumen de quién? Este volumen es 48 litros. 48 litros de hidrógeno. Ay, perdón, hidrógeno. 48 litros. ¿Qué me pide? Ahora sí leo la pregunta. ¿Qué volumen de amoníaco se obtendrá? Con este datito lo vamos a realizar. ¿Qué volumen de amoníaco se obtendrá? Volumen. El volumen está expresado en litros. ¿De quién me está hablando? Del NH3. NH3. Acá lo vamos a pasar más a un ladito. Ya, para que no se junte. ¿Por qué estamos metiendo el dato al inciso A este dato? Porque no tenemos algún otro dato numérico. ¿Qué volumen de amoníaco se obtendrá? No tenemos datos numéricos en el inciso B, ni tampoco en la pregunta general. Entonces me voy al inciso A y veo qué dato numérico me estaba dando. Ah, ya, tengo 48 litros. 48 litros de hidrógeno. Me pide cuánto volumen o qué volumen de amoníaco se obtendrá. Ahora, fíjense la palabra relación, lo que les decía. Pueden relacionarse esto con esto, este con este otro con este, ¿ya? Todos pueden relacionarse entre sí. Pero antes vamos a seguir manteniendo lo que les mencionaba de la relación volumen-volumen. ¿Qué decíamos? Acá el nitrógeno, ¿cuánto volumen tiene? 1. El hidrógeno, 3. El amoníaco, 2. Ese dato siempre se van a anotar, no se olviden porque si no, no van a poder realizar los ejercicios. Es como su primer día, como les hablaba del recetario, ¿verdad? Las primeras clases. Acá tengo 1 litro de hidrógeno. La reacción ha cambiado, está volteada, ya no interesa. En el anterior ejemplo o en el inciso A el hidrógeno estaba primero, ¿verdad? Aquí no, el orden de los factores no altera el producto. Miren, se obtiene, sigue el amoníaco, ¿ya? No se van a asustar. 3 litros de hidrógeno. En este caso, el amoníaco, ¿cuántos litros tiene? Fíjense el número grande, 2. Tiene 2 litros de
hidrógeno. Van a disculpar acá. 2 litros de hidrógeno. Litros o volumen. Una vez que ya tenemos los volúmenes de nuestro recetario, de nuestra base, siempre tenemos que tener una base, como ustedes, su base para poder llevar estequiometría era lo que han avanzado el año pasado. Siempre tiene que haber una base. Acá la base es esto, los números grandes, ¿ya? Siempre tiene que tener en toda la vida una base. En todo lo que nos rodea siempre tenemos una base. Ahora sí, llenamos los datos. Me habla, como les había mencionado en el anterior, veamos el anterior, quiénes participaban en los datos, el nitrógeno y el hidrógeno. Ahora, acá en el inciso B, ¿quiénes participan? Por eso es necesario los datos, el hidrógeno y el amoníaco. ¿Esto qué me indica? Que tengo que relacionar estos dos. A ver, relacionemos estos dos. 48 litros de hidrógeno. Entonces esos 48 litros lo vamos a anotar debajo del hidrógeno. 48 litros de hidrógeno. Vean, hidrógeno, hidrógeno. El hidrógeno es 48 litros. Me pide qué volumen de amoníaco. Entonces, debajo del amoníaco vamos a anotar X. X vendría a ser nuestra variable, es lo que tenemos que hallar. Vean, ya estamos relacionando uno de los reactivos con el producto. Hace un momento que relacionábamos los dos reactivos, fíjense, los dos reactivos. Estábamos relacionando. Ahora vamos a relacionar un reactivo con el producto, ¿ya? Se ha formado una simple regla de 3. Acá tenemos, perdón, van a disculpar, esto lo borraremos. Tenemos una simple regla de 3, en donde nos pide calcular X. Vamos a hallar X. X va a ser igual a ¿qué? X va a ser igual, perdón acá, vamos a multiplicar 48 litros de hidrógeno por 2 litros de amoníaco. Eso es lo que vamos a hacer acá. Permítanme un momento. Vamos a hacer 48 litros de, ¿quién? De hidrógeno. Hidrógeno. Por 2 litros, ¿de quién? De NH3 o amoníaco. Perdón, vamos a agrandar esto. 48 litros de amoníaco. Vamos a dividir todo esto sobre 3 litros. Acá tenemos 3 litros. A ver, 3 litros ¿de qué? ¿De qué me está hablando estos 3 litros? De el hidrógeno. Fíjense, le estamos dando su nombre y apellido para poder simplificar y no enredarnos después en qué estamos obteniendo, qué resultado tenemos. Ahora sí, vamos a simplificar unidades. Decimos que vamos a simplificar litros de hidrógeno con litros de hidrógeno. Ya tenemos simplificadas las unidades. Ahora sí, multiplicamos y dividimos. Todo lo que nos indica la siguiente ecuación. Multiplicamos 48 por 2 dividido entre 3. ¿Qué me da? 32 litros. ¿Pero de qué? De NH3, es decir, de amoníaco. Ahora sí me respondo, les responde al jefe. Vamos a necesitar o vamos a obtener 32 litros de amoníaco. Si ven acá, vamos a respondernos todas las preguntas o vamos a analizar el proceso. Les mencionaba, todo un mes, todo un año, siempre se ha ido metiendo acá a la planta de Bulo Bulo 3 litros de hidrógeno, 1 litro de nitrógeno y se ha obtenido 2 litros de amoníaco. Pero queríamos aumentar la producción y nos dice, ¿qué pasa si metemos 48 litros de hidrógeno? ¿Cuántos litros de nitrógeno necesito? 16. Si meto 16 litros de nitrógeno con 48 litros de hidrógeno, ¿cuánto de amoníaco voy a obtener? Y eso me responde en el inciso B.
32 litros. Vean, hay diferencia. Inicialmente obtenía 2 litros de amoníaco y ahora obtengo 32 litros de amoníaco. He aumentado la producción. Bueno, espero que se haya comprendido el ejemplo. De eso tratan las relaciones estequiométricas o lo que hemos ido realizando en las anteriores también. Realizamos una simple regla de 3 en donde tenemos que empezar a relacionar cada uno de ellos. Ojo, en esta relación no participa en sólidos ni líquidos. Cuidado en sus prácticas, ¿ya?